Se cuenta que hace algunos años, en una ciudad cercana al lago de Michigan, un ferry con 393 pasajeros golpeó contra las costas del lago, produciendo un accidente fatal. De las 393 personas o pasajeros, 297, dice la historia, esta noticia, dice que se ahogaron. Sin duda fue una tragedia de grandes proporciones. Un hombre llamado Edward Spence, al ver el desastre, dice que corrió y se metió en el lago y uno por uno empezó a sacar personas de ese lago, logrando rescatar de esas 393 a 17 de ellos. Los demás murieron. Desgraciadamente, por aquel acto heroico de Edward, él tuvo que forzar demasiado sus piernas, tanto que los nervios de éstas se colapsaron, provocándole una parálisis y de por vida quedar postrado en una silla de ruedas. Años después, en una de esas entrevistas que hacen a propósito de los recordatorios de este tipo de catástrofes, quien estaba ahí entrevistándole le preguntó: señor Edwards, dado que usted es un héroe nacional y usted es un referente en cuanto a esto, ¿qué es lo que más le impactó de todo el acontecimiento que usted debió vivir? Edwards, sin titubear, dijo: mire, lo que más me impactó es que hasta el día de hoy, de los 17 que fui a salvar, no hubo uno que regresara y me dijera gracias. Todos fueron ingratos y nadie se acercó a por lo menos decir: señor Spence, gracias por salvarnos la vida. Sin duda, queridos amados hermanos, uno de los comportamientos que sobresale en los seres humanos y que causa tristeza en el mismo se llama ingratitud. Todos en alguna medida y en alguna etapa de nuestras vidas hemos sido ingratos. Cuando somos jóvenes, aun cuando somos adultos, por ejemplo, seguimos siendo hijos, pero somos ingratos con nuestros padres, por ejemplo. Los jóvenes, de una forma casi que, no digo general, pero sí en su mayoría, tienen cierto grado de ingratitud hacia sus padres. Quienes son estudiantes son desagradecidos con sus maestros. Quienes somos empleados somos desagradecidos con nuestros empleadores. Y si seguimos la línea, quienes somos hijos de Dios, tristemente, somos desagradecidos con ese Dios. Un poeta español llamado Francisco de Quevedo decía: quien recibe lo que no merece, pocas veces lo agradece. Otra poetisa decía lo mismo, llamada Dale Carnegie. Ella decía: esperar gratitud de la gente es desconocer la naturaleza humana, haciendo alusión que una cualidad nata en el alma humana es el ser desagradecidos. Sin duda, amados hermanos, la ingratitud es uno de los defectos más feos que podemos tener las personas. Es uno de esos rasgos de nuestro carácter que suelen molestarnos tristemente, no cuando nosotros lo tenemos contra alguien, sino cuando alguien lo tiene contra nosotros, ¿verdad? Cuando yo soy ingrato, ni siquiera me doy cuenta. Pero qué molestia es cuando alguien sí es ingrato conmigo. Es interesante que uno de los argumentos que va a usar Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, es que una de las razones que va a desatar la ira de Dios y que hoy está la ira de Dios sobre los hombres es la ingratitud. Ahí en Romanos capítulo 1, por ejemplo, versículo 21 va a decir: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ingratitud. Otro pasaje, por ejemplo, el mismo Pablo escribiéndole al joven Timoteo, allí en 2 Timoteo capítulo 3, los primeros 2 versículos dice lo siguiente. Pablo, describiendo el carácter de los hombres en estos tiempos, Pablo le dice a Timoteo: también, dice el versículo 1, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y, por último, ingratos. Nota ahí cómo la evidencia de los hombres y de su carácter hoy en día, entre muchas otras cosas, es ser ingratos. Y aunque el Señor ha hecho una obra regeneradora en nuestras almas, la mala práctica de la ingratitud sigue evidenciándose de forma tan grande en quienes vivimos hoy por fe. Y de una forma arrogante, tristemente, por quienes hoy, por providencia de Dios, somos llamados sus hijos. Entonces, lo que tratamos de dejar claro ahora es: aunque tenemos mucho por qué agradecer, los hombres por naturaleza somos desagradecidos. Definamos pues el concepto o el término ingratitud.
¿Qué es la ingratitud? Bueno, es una palabra compuesta por el sufijo in, que significa no, unido a la palabra latina gratus, que significa gracias o grato. Es decir, si unimos esto, tenemos un ingrato o alguien que no da gracias. La RAE, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, define la palabra ingratitud como, póngale cuidado, dice, falta de valoración o desprecio por los beneficios recibidos. Eso es un ingrato. Alguien que recibe, pero que no le da el valor suficiente a ese algo que ha recibido. En otras palabras, la ingratitud es aquel desconocimiento intencional que puede tener alguien hacia cualquier tipo de beneficio recibido sin haber hecho nada para merecerlo, creyendo en sí mismo que posee el derecho de recibirlo. Eso es un ingrato. Y el corazón del hombre es así. Vive creyendo que todo lo que va a su alrededor, todo lo que tiene a su alrededor, él se lo merece. Por eso tenemos gente que dice con expresiones tales como, que esta es mi vida. ¿Quién te dijo que es tu vida? Es un préstamo, Dios te la dio. Y el día que naciste es como, que decía Sujel Michelén, es como que agarraste el reloj de arena de tu vida, le diste vuelta, naciste y la arena empezó a caer. No sabes cuándo se termina la arena, pero esa arena se termina. Por lo tanto, debes estar agradecido hoy que esa arena no se te ha acabado aún. Y por eso todo lo que tiene, más adelante Pablo va a decir, ¿qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te comportas como que si no lo hayas recibido? Por lo tanto, la ingratitud en el corazón de los hombres es una insignia terrible que los cristianos necesitamos empezar a mortificar como un pecado terrible que calcome el corazón de los creyentes, que condiciona la fe de la iglesia y hace que se parezca más al mundo que a la novia de Jesucristo. El pasaje de esta mañana nos cuenta un poquito eso. El pasaje de esta mañana narra que el Señor dice que caminaba en dirección hacia Jerusalén, eso dice el pasaje, y dice que estando cerca de una aldea le salen al encuentro 10 hombres. 10 hombres que tenían una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Estaban con su salud totalmente quebrantada. Dice el texto, da este detalle muy particular, que de esos 10, 9 eran judíos y 1 era samaritano. Ese detalle no es menor en las Escrituras, pues los judíos representan al pueblo de Dios y el samaritano representa, ¿verdad?, al que no es, el que es ajeno, al inconverso. Interesantemente dice que de esos 10, 9 eran judíos y 1 samaritano. Dice que ellos padecían de lepra. Usted entenderá que la lepra era una enfermedad en ese entonces bastante... la gente moría de eso, ¿ok? Era una enfermedad letal. Y como ya sabemos, la lepra era una enfermedad que se transfería también y por ello quien era diagnosticado de lepra era sacado de la ciudad porque esa enfermedad se transfería. Entonces eran sacados de la ciudad hasta que o se sanaran por gracia o murieran allí. Eso explica el detalle, por ejemplo, del versículo 12 cuando dice que ven a Jesucristo y dice el texto, y parándose a lo lejos. ¿Por qué se pararon a lo lejos? Porque como eran leprosos no podían acercarse a las personas sanas. Pero estos leprosos que tenían una falencia, padecían de una necesidad, escucharon que alguien que estaba a punto de llegar tenía la solución a su necesidad. Así que se pararon a lo lejos y invocaron al Señor diciéndole, Señor, sánanos. Interesantemente dice el texto que el Señor no es que les dijo ni hizo ningún gesto, sino que Cristo le dijo literalmente, id y presentaos al sacerdote. Nosotros sabemos por qué les dice eso, ¿cierto? La ley de Moisés decía que cuando una persona era leprosa y estaba fuera de la ciudad, no podía volver a entrar a la ciudad a menos que esté sana. Y quien fiscalizaba que estuviese sano eran los sacerdotes. Ellos eran los entes sanitarios del pueblo. Así que lo que le decía el Señor es, al clamor de ellos, lo que le dice, vayan y preséntense al sacerdote. No es que Cristo los sanó en el acto. Dice que ellos al escuchar, vayan y preséntense al sacerdote, empezaron a ir hacia la ciudad. Y mientras caminaban, dice que fueron sanados. A mí me dice una sola cosa esto. Esos 10 hombres tenían fe. Sin lugar a dudas, tenían fe. Se movieron y en el camino fueron sanados. Hasta ahí, mis queridos, todo bien.
Sin embargo, lo que resalta el pasaje no es el poder sanador de Cristo, sino la actitud ingrata que tuvieron la mayoría de ellos. La Biblia dice que al ser sanados, uno de estos se regresa cantando y glorificando a Dios en gran voz. Y lo hace no rumbo al sacerdote, sino rumbo a Cristo quien lo había sanado. Uno de los 10 regresó a dar gracias. Cristo lo nota y pregunta, ¿y dónde están los otros? ¿No eran 10? Y aquello nos lleva a reflexionar en nuestro primer y único punto donde estaremos reflexionando en esta mañana. Y es, mis queridos, que la ingratitud está presente aún en los corazones que se han beneficiado de Dios. Nosotros podríamos decir y pecar quizás diciendo, no, es que el ingrato es el que no conoce a Dios. Espérese, estos hombres fueron beneficiados con la gracia sanadora de Jesucristo. Fueron beneficiados por el Señor. Y aun cuando fueron beneficiados, no tuvieron gratitud. Eso nos muestra una cosa clave. La ingratitud como un mal, como una pandemia en el corazón, no es solamente una actitud exclusiva del no creyente, sino que también es una práctica, y yo diría con mayor intensidad, en el creyente, en el que se ha beneficiado de Jesucristo, de la salvación. De hecho, debo decirles que el lugar donde yacen los ingratos es la iglesia, tristemente. El ingrato olvida todo. El ingrato olvida que es deudor. El ingrato empieza a comportarse como que ya pasó, yo ya hice lo suficiente. Y no es así. Amados hermanos, no por ser creyentes seremos precisamente agradecidos. La gratitud no es algo que se hereda, sino es algo que se aprende. La gratitud es una actitud que nace de un corazón que entiende que nada de lo que tiene es plenamente suyo, pues alguien más lo ha provisto, y quien vive entendiendo este principio no parará de ser agradecido. Y ahí está el pasaje de 1 Corintios 4:7. Vamos allá, por favor, y leámoslo juntos. 1 Corintios capítulo 4, versículo número 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? El problema, mis queridos hermanos, está en que somos muy rápidos para olvidar. Cuando según las Escrituras, este es el ejercicio por excelencia que tiene que tener todo creyente, el hecho de ser agradecidos. ¿Cuál es el principal problema del ingrato? Es que olvida rápido. Las personas olvidan súper rápido de todo. Decía alguien, ¿qué olvidamos más rápido? ¿Un favor recibido o una ofensa? ¿Qué se olvida con mayor rapidez? El favor recibido. ¿A quién recuerdas más? ¿Al que llevó el regalo en tu cumpleaños o al que nunca fue a tu cumpleaños? Usted no fue, le dice. Hubieron muchos ahí, pero usted no fue. Olvidamos y siempre estamos tratando de recordar lo que es errado. Alguien decía que quien olvida no agradece. Por ello David le va a dedicar todo un salmo a su propia alma, recordándole de no dejar de ejercitarse ni de predicarse a ella misma de forma continua quién es Dios y de cuántos beneficios goza hoy gracias a las bondades del Señor. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 103? David, predicándose a sí mismo, le dice, alma bendice a Jehová y no olvides, ¿qué cosa? Ninguno de sus beneficios. ¿Por qué el hombre conforme al corazón de Dios se tiene que predicar a sí mismo diciéndose, oye, ten cuidado, no vayas a hacer que te olvides? ¿Por qué lo hace? Porque él entiende que una de las condiciones del hombre es que es propenso a olvidar. Nosotros somos muy rápidos para olvidar, y quien olvida, vuelvo a repetirlo, nunca va a agradecer. Otro pasaje, vayamos ahí por favor, Deuteronomio capítulo número 8, versículo 11. Eso explica, mis queridos hermanos, dado que nosotros los seres humanos somos muy propensos a olvidar, el Señor se encargó de forma insistente en decirle a su pueblo, al Israel físico, de que cuando entraran a la tierra prometida, Él siempre le decía esto, cuando llegues a la tierra que Jehová tu Dios te dará, ¿cuál era la recomendación? Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios,
dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Otro pasaje como Proverbios capítulo 3, vamos a ir allá brevemente. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Textos preciosos, pero que están citados por parte de Dios a un corazón que Dios sabe que es propenso a olvidar. Primera de Corintios capítulo número 11, versículo 24 dice también lo siguiente: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto pensando en mí o en memoria de mí. Y ahí tenemos al mismo Cristo dando gracias al Padre por la provisión que Él mismo había hecho en su persona para la redención de los hombres. Hermanos, hay algo que se llama el poder de la costumbre. No sé si usted ha escuchado. ¿Y qué es el poder de la costumbre? Bueno, el poder de la costumbre, como lo decía hace un instante, no es otra cosa más que nos acostumbramos a recibir algo de forma continua hasta que llegamos a un punto en que llegamos a creer que nos lo merecemos. Y eso es nefasto y eso es terrible para las personas. Yo no sé si usted recuerda un poquito cómo era su vida antes de que el Señor lo encuentre. ¿Recuerda un poquito? ¿Hace cuánto fue? ¿Cuándo usted andaba sin Dios y sin rumbo, perdido, muerto en sus delitos y pecados? No deseando esto, detestando todo lo que dice este libro, incluso peleándose con quienes lo predicaban. ¿Recuerda ese tiempo? Yo lo recuerdo exactamente hace 19 años atrás. En el año de 1999, ¿recuerdan que ahí decían que el mundo se iba a acabar? Y entonces había todo un miedo allí. Yo recuerdo que allí por primera vez yo escuché el Evangelio. Yo vengo de un trasfondo muy católico. Recuerdo que hice 3 veces la primera comunión, 2 veces la confirmación. Y yo podría darles una misa sin problema, tengo que decirles. Si alguien viene del trasfondo católico sabe que cada día hay algo que se llaman misterios. Entonces usted el lunes reza bajo un tipo de misterio. Bueno, y el viernes tocaba algo que se llamaba misterios dolorosos, porque en teoría Cristo allí sufrió. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo rezaba el rosario, guiaba a mi familia a los misterios dolorosos y me lo sabía de memoria. Era alguien que sin problema podía disertar la fe o la religión o la tradición en la que nosotros nacimos. Así que un día mis padres empezaron a ir a una iglesia y me dio mucha molestia porque a mí se me enseñó que todo evangélico era opuesto al catolicismo y que el enemigo del catolicismo no era el mundo ni el pecado, sino el evangélico. Así que mis padres de repente agarraron una Biblia y empezaron a ir a una iglesia. Nada más molesto a mi alma. ¿Qué tenía? 16 años, 15 años. Y un día llegué tarde, me recuerdo, y mis hermanas ya iban a unas reuniones de jóvenes que hacían allí. Y recuerdo que ese día mi papá me castigó por haber llegado tarde. Y el castigo no fue físico. El castigo fue: vaya y acompaña a su hermana a la reunión. Así que fui ese día, viernes. Llegué 7:30 a esa reunión. Y ese día eran 7:45, hermanos. Y en esos 15 minutos sentí que esa era mi casa. Y desde ahí nunca más me fui. Seguí allí. Hoy soy el pastor de esa iglesia, por la gracia de Dios. No es nada de lo que nosotros podamos hacer, pero yo sí recuerdo cómo era eso. Pero ay de mí si yo tengo memoria frágil y olvido dónde estaba perdido. Ese día entendí que yo era una persona, aunque para los hombres, una persona buena, un buen muchacho. Delante de Dios yo estaba totalmente destituido de su gloria. Por eso, hermanos, nosotros no podemos perder de vista de dónde Dios nos sacó. Porque cuando olvidamos de dónde venimos, entonces no tenemos razones para dar gracias hoy por lo que tenemos y recibimos sin que el Señor tuviera la necesidad de otorgárnoslos. Hermanos, nos hemos acostumbrado a amanecer todos los días durante años. Nos acostamos y amanecemos y nos levantamos y nos acostumbramos que eso tiene que suceder. ¿Y por qué tiene que suceder? Porque Dios tiene la obligación de darme vida. ¿Seguro? Tú sabes que hay muchos milagros que tienen que darse para que usted amanezca vivo. ¿Sabía?
Partiendo de que usted mismo no se atragante consigo mismo cuando ronca. Alguien tiene que acomodarlo. Alguien tiene que encargarse de que los latidos de su alma no paren. Alguien tiene que encargarse de que el oxígeno siempre esté a su alrededor. Alguien tiene que encargarse de que el cerrojo de la puerta de su casa no sea violada por los ladrones. Usted no lo hace, ni siquiera se da cuenta, pero amanece. Y nosotros creemos que eso nos lo merecemos. Y nos hemos acostumbrado a creer que eso es lo que tenemos que nosotros recibir. Y por eso decimos arrogantemente a veces, es que es mi vida. No es nuestro, eso Dios nos lo da. Y tenga cuidado de creer que usted se lo merece. Nos hemos acostumbrado tanto a nuestros hijos que creemos que ellos son un derecho para nosotros. Y le debo decir, querido hermano y hermana, ellos no son un derecho nuestro. La Biblia lo pone como una herencia, pero no suya. ¿De quién dice que son los hijos según la Escritura? Son la herencia de Jehová. Son de ellos. Y Dios nos los prestó un ratito. Solo un ratito. 18, 20 años a lo máximo. Y luego se irán. Pero vivimos creyendo que son nuestros. Y que nosotros estemos caminando. No es así. Dios te los prestó, mi querido, y por esa razón, ya que hablamos en este escenario, tienes que ser lo suficientemente sabio y consecuente con ese préstamo de momento que Dios te ha dado, que son tus pequeños. No son eternos. Por eso debes aprovecharlos todo el tiempo que estén a tu lado. La Biblia los cataloga como flechas en la aljaba del cazador. El cazador es el creyente que es padre y las flechas son ellos. Y un día tú como cazador tendrás que sacar esas flechas, apuntarla y tienes que encargarte de apuntar bien porque una vez que lo sueltas, ay de ti si apuntaste en un blanco errado. Porque se irán y no volverán y te lamentarás por el resto de tus días porque no hiciste un buen trabajo como un buen cazador. Pero vivimos creyendo que nuestros hijos son nuestros y que nunca se van a ir. Son un préstamo y debemos estar agradecidos por esos muchachos. Aunque a veces difíciles, pero son providencia de Dios para darnos una razón más para llegar a nuestra casa y esforzarnos. Amén. Gloria a Dios por nuestros hijos. Ellos son preciosos y los amamos y nos vamos a desgastar por ellos, pero nos hemos acostumbrado tanto a ellos que creemos que Dios no está allí, pero realmente sí. Nos hemos acostumbrado tanto a pedir perdón a Dios que a veces creemos que Dios tiene la obligación de perdonarnos y de limpiarnos, pero les digo, no es así. Tengo que decirte que cada vez que el perdón de Dios se aplica a tu vida, es gracias a sus extensas y renovadas misericordia. Pues cada perdón recibido es un acto de bondad divino otorgado a ti por puro beneplácito de Dios y debes aprender a no dejar de agradecer por el perdón continuo que Dios te da. Y cuando tú vives pecando y pidiendo perdón, creyendo que Dios es una máquina que provee tickets que otorga perdón, entonces pierde la perspectiva y no empiezas a dar gracias por lo que tienes. ¿Sabe? La ingratitud ha llevado a que nosotros nos enfrasquemos tanto en otras cosas que olvidemos lo más importante. Cuando el Señor trata de explicarle a la gente de cuáles son las únicas necesidades que tienen que llevar a una persona a estar contento, nos quedamos cortos porque miramos ese pasaje, por ejemplo, estoy hablándole de 1 de Timoteo, capítulo 6, donde dice que no estemos afanosos, que estemos tranquilos, pues teniendo sustento y abrigo, debemos quedarnos tranquilos. Lo que nos dice ese texto es, si usted tiene sustento, es decir, algo que comer en casa, y tiene abrigo, un lugar donde dormir, tiene lo suficiente para que usted dé gracias a su Dios. Y creo por la gracia de Dios que tenemos algo más que una casa y una mesa donde comer. Por eso es injusto, hermanos, es injusto que el creyente no dé gracias al Señor como la Escritura lo demanda. Esto nos lleva, otra vez volviendo a nuestro texto, al versículo 14 de nuestro pasaje. Volvamos ahí por favor a Lucas capítulo número 17. Entonces tenemos ahí a los leprosos que fueron sanados
¿verdad? Y aunque fueron beneficiados por el Señor, no todos dieron o se comportaron con un corazón agradecido con el sanador. Solo uno. El versículo 14 va a decir lo siguiente. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, diciéndole: gracias. Y este era samaritano. ¿Ve la actitud de este hombre? Un hombre agradecido. Era samaritano. Usted sabe la diferencia, ¿no? Ellos no se llevaban. Peor con un famoso de los judíos. ¿Cómo yo voy a darle gloria a uno de...? No. Pero él corre tras él, se postra y dice: gracias. Porque entendió que hace poco él tenía algo y ahora ya no lo tenía, gracias al milagro de este judío. El Señor hace una pregunta que encierra un segundo principio que tiene la gratitud, y es que una de las maneras en cómo podemos exaltar el nombre de nuestro Dios, tanto en nuestras almas como en las almas de quienes nos rodean, es cuando elevamos gratitudes al Señor, reconociendo todos sus beneficios otorgados a nuestras vidas. El 1 Tesalonicenses, por ejemplo, capítulo 5, versículo 18, hablando un poquito de la gratitud que debemos tener para con el Señor, nos va a decir lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 28 va a decir: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Colosenses capítulo 3, versículo número 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Por otro lado, Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con acción de gracias. Amados hermanos, el ser agradecidos con todos y en todo es una actitud que emana de las entrañas mismas de un corazón que se siente deudor. Y eso significa que nuestra gratitud está condicionada a la salud de ese mismo corazón. Y si ese corazón se siente deudor, tendrá gratitud. Si tenemos un corazón piadoso, entonces tendremos un corazón agradecido. Y si tenemos un corazón agradecido, entonces estamos listos para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Y si tenemos, amados hermanos, ese corazón agradecido, podemos darle gloria aún en los momentos difíciles. Por lo tanto, cultivemos pues de forma intencional y cuidadosa las cosas que se adentran en nuestra alma y en nuestro corazón, pues de lo que abunde en ella la Escritura va a decir que las palabras hablarán, y yo diría, y también tus actitudes se moverán y se manifestarán. Por ello, cerrando un poco la idea, hermanos, aprendamos pues a dar gracias por lo que tenemos, sea eso que tenemos abundante o sea poco. Aprendamos a dar gracias por las circunstancias, sean estas adversas o sean favorables. Aprendamos a dar gracias al Señor por nuestra situación económica, sea esta estable o sea austera. Aprendamos a dar gracias al Señor por nuestros hijos, sean estos difíciles o sean llevaderos. Aprendamos a dar gracias a los padres que nos tocó, sean estos justos o a veces con muchos errores. La conclusión de mi sermón entonces es el siguiente. Hermanos, no tenemos nada que no hayamos recibido. Desde el respiro que tenemos, desde el suspiro que nosotros gozamos todos los días, hasta cada acto de providencia que el Señor pueda hacer con nosotros. Y debemos tener un corazón agradecido por todo lo que Dios nos da. Hace 4 meses atrás,
el Señor nos dio una razón para estar agradecidos. Recuerdo que era el día del niño. Entonces estábamos con mi esposa, llevamos a nuestros hijos. Y mi esposa se me acerca. ¿Quién conoce a mi esposa? Una mujer muy dulce. Llegó, se sentó al lado del carro y empezó a mirarme. Y dijo, es el día del niño. Algo me quiere sorprender. Y me dijo, sí, te quiero sorprender. Así que tomó un sobre, decía laboratorio clínico. Claro, abro el sobre y había una cosa allí, un más ahí que decía positivo. Vamos a ser padre por tercera vez. ¡Wow! Genial. Al principio me choqué, pero luego dije, bueno, tenemos 2 hijos, queremos un tercero, una nenita. Esperemos en el Señor que en su providencia nos pueda llegar. Y empezamos a dar gracias y empezamos a soñar con ese nuevo bebé. Ya le habíamos escogido nombre, mis hijos estaban contentos, íbamos a los chequeos y disfrutamos, incluso hasta de carro pensamos cambiar porque venía un nuevo integrante. Y mi carro, quienes lo conocen, es una cosita chiquita, bulloso, lento, incómodo, no digno para el bebé. Y empezamos nosotros a planear, agradecidos al Señor por esa nueva providencia. Pero hace 20 días atrás, el Señor decidió pulir nuestras almas. Y en lugar de decirnos y seguir mostrándonos su gracia en ese sentido, lo que Él hizo fue privarnos de esa gracia preciosa. Y lo que hizo fue quitarnos a ese bebé. Fuimos a un chequeo y estando en ese chequeo que íbamos a ver el sexo, la doctora nos dice no se mueve. Y luego fuimos a hacer otro chequeo más abajo. Y claro, nos confirmaron, nos dijeron no hay latidos. Y entonces teníamos que tener una actitud de cristianos justos con Dios. Le alabamos cuando todo está bien, pero también le damos gracias cuando las cosas se ponen mal. Si perdemos, le alabamos. Si ganamos, con mayor intención. Así que ese día el Señor trató con nuestras almas. Y claro, perdimos. No era un bebé que había nacido, después nos lo dieron, ya estaba formadito. Pero fue una razón más para darle gloria a Dios. Y que nuestro corazón aprenda a dar gracias por las cosas buenas y por las cosas que, aunque para mí no son buenas, le hacen bien a nuestro ser. Ese día encontramos y experimentamos el consuelo de nuestro Señor de una forma tan preciosa con mi esposa. Lloramos mucho, nuestros hijos también. Y usted ve que se me quiebra la voz porque lo recuerdo y es inevitable que esto no suceda, pero hermanos, estamos agradecidos al Señor por eso. El domingo pasado estaba en una iglesia y yo les compartía el Salmo 42. Fue una de las cosas que consoló nuestro corazón. El Salmo 42 dice que es escrito por uno de los hijos de Coré. Y este hombre dice que estaba allí en las faldas del Hermón, un monte desértico. Probablemente de ahí nace el río Jordán. Y entonces dice que está escribiendo y él empieza a decir, como el ciervo brama por las aguas, así clama el alma mía. Y este hombre decía, así está mi corazón, aunque ya tengo saciada mi alma con el agua de Dios y Cristo está aquí, yo sigo clamando porque me duele. Pero luego en el versículo 5 él termina reprendiendo a su alma y le dice, alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es como diciéndole, ¿no se supone que esto sea distinto? Así es la fe. Dios no nos propuso y no nos dio un camino distinto. De hecho, Él fue claro y dijo, es un sendero estrecho, es un sendero duro, difícil. ¿Cómo vas a volverte ingrato cuando el hecho de transitar por Él es una gracia de Dios? Porque primero ni querías y ni podías transitar por Él. No te sorprendas de lo que te viene, no te sorprendas de lo que te llega. ¿Por qué te tienes que abatir, oh alma? Le dice el predicador a su propia alma. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios, pues aún he de alabarle. Ese pasaje fue un consuelo a nuestro corazón mientras estábamos en la noticia, cuando fuimos a la clínica y cuando fuimos a la propiedad a sepultar el fetito. Y sigue siendo nuestro consuelo hoy. Por lo tanto, amada iglesia, quiero cerrar mi consejo en esta mañana haciendo una exhortación a su corazón.
No sea injusto con Dios. Más son los beneficios que Dios trae a nosotros que las cosas no deseadas que están entre nosotros. Dios ha sido bueno con la iglesia en Latinoamérica, en nuestro país. Pero a veces cometemos el error de mirar el punto negro en la hoja blanca y nos enfrascamos en ese punto negro que nos olvidamos de dar gracias por la hoja blanca. Dé gracias, por lo tanto, por su iglesia local. ¿Sabe usted que es beneficiado y bendecido en tener una iglesia como esta? Sea agradecido. Dé gracias por los hermanos que se congregan aquí. Dé gracias por sus hijos. Dé gracias por el trabajo. Agradézcale a Dios también por las dificultades que debemos vivir. Dé gracias por el pastor que tiene. Dé gracia en todo, dice la Escritura. Quien tiene gratitud en el corazón es alguien que no ha olvidado de dónde Dios nos trajo. Y cuando nosotros tenemos en nuestra mente de dónde Dios nos trajo, entonces siempre estaremos agradecidos por lo que tenemos.